Listo. Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema sobre comités de ética en investigación como parte del Diplomado de Ética y Normatividad en Investigación Clínica. Soy el doctor Enrique Camacho. Como continuación a nuestro tema, vamos a revisar qué nos dice la guía de Conbioética respecto a las funciones del presidente del comité. El presidente del Comité de Ética en Investigación debe ser capaz de coordinar sus actividades, lo que incluye también convocar, organizar y presidir las sesiones y hacerlo conforme al procedimiento operativo interno que el propio comité ha establecido. Él es responsable de instrumentar los mecanismos para prevenir cuando sea posible y detectar el, la presencia de conflictos de interés dentro del comité. Realizar el proceso de asignación de los integrantes inicialmente y también de su renovación. Y todo esto conforme lo determine los procedimientos operativos internos. Fomentar las actividades de capacitación continua. Capacitación continua, tanto interna como externa del comité, que incluya pues la población mismo de la institución. O sea, son capacidades, son actividades, es el ejercicio de la función educativa que pide Conbioética de los comités. Hablamos hace 2 días de las diferentes grandes funciones del comité. Una de ellas es la resolutiva, que es la que más conocemos, que tiene que ver con la emisión de dictámenes después de evaluar protocolos. Hablamos también de una función de control y seguimiento y hablamos también de una función educativa. Y esta es también responsabilidad del presidente. Él es responsable también de notificar y firmar los dictámenes y las resoluciones emitidas por el comité a las instancias que correspondan, ya sea a los investigadores, a la institución. Tiene que ser el responsable del informe de actividades que se somete anualmente a Conbioética y al director de la institución, y que es importante para la renovación del registro del comité ante Conbioética. Y debe asistir al menos al 80% de las sesiones de manera presencial. Platicamos hace 2 días que durante la pandemia se emitió un comunicado que permitía las sesiones remotas y que no sabemos todavía, después que termine la pandemia, si se restablecerá o no la regla de una asistencia mínima del 80% de las sesiones de manera presencial. Muy bien, estas son las funciones entonces del presidente. Y doctor Cisneros, me encantaría que hiciéramos este ejercicio juntos. Consiste en checar estas 4 actividades que realizó un presidente de un comité de ética en investigación durante el mes pasado y pensar cuál de ellas no le estaba permitida de acuerdo a la guía de Conbioética. Bueno, en relación al punto A, que pues ya hay un programa desde que se inició hace como 14, 15 años, entonces nomás modificó un poco aspectos de horario, los cambios de gente que renunciaron o que ya no quisieron participar, y se volvió a hacer una declaración formal, como dice ahí, el formulario, para quitar los conflictos de intereses de la gente que nos apoya. Yo tengo gentes del área católica, tengo médicos, tengo enfermeros, tengo químicas, y yo soy patólogo. Entonces sí, normalmente deseamos. Y no lo hicimos muy puntualmente porque había habido un cambio en Conbioética a nivel nacional. Entonces nos poníamos de acuerdo con la gente de la Secretaría de Salud, el interlocutor del Departamento de Enseñanza, y fue como lo fuimos diseñando poco a poco. Y de Bien. hecho mandamos todo el programa a México y se nos envió una respuesta
como un mes después que estábamos en orden. De hecho, somos el único hospital en el estado que estamos en orden. El Muguerza Saltillo. Muy bien, doctor, pues felicidades. Muy bien, y claro, totalmente dentro de las competencias de un presidente. ¿Y qué le parece la actividad B? Propuso una terna al director del hospital para elegir al próximo presidente. No, no lo he hecho porque yo no sé cuánto tiempo más me queda activo a mí en Muguerza. Tengo 71 años y ya me canso. Entonces, en alguna ocasión en forma informal que le pedí que nos acompañara como invitado, le dije que había que ir pensando ya en gente joven, tal vez en la misma área que yo, y ahí quedó, pero formalmente por escrito y formal no lo he hecho todavía. La actividad C, ¿qué le parece? Firmar, o sea, firmar como presidente un dictamen final de rechazo al protocolo después que el investigador apeló la primera decisión que se hizo. Eso lo haría yo si en el Muguerza Saltillo hubiera investigación, pero la investigación se carga, todo el grupo Cristo Muguerza tiene el comité centrado en alta especialidad en Monterrey y ese se dirige de regir a Reynosa, Puebla, Chihuahua, nosotros. Entonces, en ese aspecto, si yo fuera el único responsable, pues sí lo haría, yo. Pero como no lo soy, pues preguntaría nada más. Muy bien. La actividad D dirigió parte del presupuesto que le asignó el director del hospital para financiar un curso de ética y normatividad en investigación para 2 de los integrantes del comité. Tomamos algunas cosas de gratis. Llámele bioética Zacatecas, bioética Puebla, bioética Sí. Jalisco. Y sí, mi jefe de alta especialidad, doctor González, me pide que haya un presupuesto específico, pero como son de esas cosas políticas que a mí ya no me gustan mucho, pues solicito y si me dan algo, pues qué bueno, y si no me dan nada, ahí me quedo, ¿verdad? Pero así con un presupuesto como tal, una partida presupuestal como tal, no la tengo. Y, doctor, de estas 4 actividades de esta diapositiva, ¿cuál sería la que tendría usted prohibida como presidente? Así tan tajante, prohibida. Prohibida. Pues tal vez el inciso C nada más. De Bueno, ahí en no, fuera, el de ahí en C, fuera platicar y proponer, pues es una cosa. claro, El aspecto claro, operativo es el, otro. el C, por supuesto, que es parte de su prerrogativa. Si usted considera con su comité, si ya el comité dictaminó que no se puede aceptar ese protocolo, pues usted, por supuesto, como presidente puede firmar ese dictamen, pero hay uno que está prohibido y es el B. ¿El D? El B de, bueno, proponer una terna al director del Ah, hospital para elegir el nuevo presidente. ¿Por qué? Porque quien tiene que proponer esa terna son los integrantes del comité. Por ejemplo, puede ser que los integrantes lo propongan para un segundo periodo. Conbioética permite hasta 2 periodos de 3 años, pero usted no podría autoproponerse por otro periodo de 3 años. Entonces, la propuesta de la terna se hace por los integrantes del comité mismo. Veo que ya está con nosotros Rosa Isela. Hola, buenos días. Buenos días, Hola. bienvenida, bienvenida. Gracias. Y está también otro compañero ahí con el nombre de Comparticipación. Soy Marcial. Nada Marcial, más que ¿qué tal? Hola. ahora entré con el celular, pero ya estoy entrando con la computadora para poder ver desde la. Excelente. Muy bien, pues acabamos de repasar las funciones del presidente. Estamos viendo función por función, ver cuáles son las responsabilidades que asigna Conbioética y por lo tanto también detectar cualquier actividad que estaría fuera de esa responsabilidad. Vamos a ir a las funciones del vocal secretario. Recordemos que dentro de los 4 vocales mínimos que debe tener un comité de ética, el presidente a uno de ellos lo designa vocal secretario. Vamos a ver cuáles son sus funciones. De acuerdo con bioética, uno es coordinar la elaboración de los documentos y procedimientos operativos internos, los famosos procedimientos operativos internos, o también
llamados procedimientos operativos estándar, POE o POI o SOP en inglés. Propone a los integrantes un programa anual de actividades que incluye el desarrollo de las 3 funciones del comité, que ya vimos que es la función resolutiva, de control y seguimiento y educativa. El programa anual de actividades que propone. Y no solo un programa anual de actividades, sino también un calendario, un programa anual de sesiones ordinarias, el cual tiene que presentarse, aprobarse y publicarse. Cuando digo publicarse, quiere decir que ya esté oficialmente comunicado en los medios o plataformas que correspondan durante el mes de enero. Entonces, una cosa es el programa anual de actividades que no se debe limitar exclusivamente a las sesiones ordinarias y otro es el calendario de las sesiones ordinarias. Elaborar y proporcionar las agendas de trabajo para cada sesión, ¿no? En el momento en que los integrantes acudan a unas sesiones porque ellos ya conocen qué es lo que se va a discutir. Han tenido pues, oportunidad, suficientes días, vamos a ver cuántos días, para saber pues, qué documentos se van a revisar, cuáles son los temas que se van a tocar. Si hay cualquier otro asunto nuevo que alguien propone que se discuta, no necesariamente la revisión del protocolo, sino cualquier asunto. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer? He detectado una oportunidad de capacitación en bioética que me parece fantástica y lo quiero traer a la mesa. Entonces, ese asunto se le da al vocal del secretario para que lo incluya en la agenda de trabajo. El vocal secretario establece los mecanismos de información y comunicación con los integrantes. Él se pone de acuerdo con todos y dice, vamos a tener, qué sé yo, un disco compartido en la nube, ¿no? No sé, en Dropbox, cualquier otro medio, o vamos a estar usando el correo electrónico para comunicarnos, vamos también a tener un grupo de WhatsApp para ciertas cosas. En fin, él es el que se encarga de mantener esos mecanismos para que toda la gente esté informada. Cuando está ausente el presidente, entonces él es quien actúa como interlocutor, ¿verdad? En representación de todo el comité, interlocutor con los investigadores, con la institución, con COFEPRIS, con bioética, pero solo en una ausencia justificada. Él es quien convoca a sesión a los integrantes a petición expresa del presidente, es decir, de su inbox, de su correo electrónico sale la invitación o él es quien hace las llamadas telefónicas que se requieran. Después de terminar la sesión, vamos a ver hasta cuánto tiempo después tiene él como plazo para elaborar el acta o la minuta. Él la elabora, no necesariamente la aprueba. La aprobación tiene que ser por los que participaron presencialmente en la sesión. Vamos a ver después lo que debe contener esa acta o minuta. Y debe de asegurar que pues esas actas y todos los documentos asociados que apoyen o que documenten cómo se tomó una decisión, cómo funcionó el comité, que todo esto se encuentre disponible para revisión, por ejemplo, en alguna visita sorpresiva con bioética o de cualquier parte interesada. Esta disponibilidad pues tiene que abarcar todos los documentos producidos por el comité, no necesariamente los que se produjeron en su periodo. Tiene que ser de todo esfuerzo razonable para que siempre se encuentren disponibles. Colaborar en las actividades de la función educativa del comité. Elabora los informes parciales o anuales de las actividades y los pone a consideración de los integrantes para que dé sus aportes, su input y para que los pueda emitir en tiempo y forma a quienes procedan. Por ejemplo, el anual que tiene que someterse a Conbioética. El presidente es el responsable final de que se haga ese informe y se firme. El responsable de que se someta, el responsable de que las cosas se hagan. Es su responsabilidad del presidente. Pero
la responsabilidad de ejecutar la tarea es del vocal secretario. Si nos queda claro entonces la diferencia entre una responsabilidad final por un proceso y la ejecución del proceso. El presidente como responsable final no podría decir, ah, caray, no pude someter con bioética en tiempo y forma nuestro informe anual de actividades porque se enfermó nuestro vocal secretario. Si tal cosa pasa, entonces él personalmente o otro de los vocales o más de uno de los vocales que él asignara de manera extraordinaria, bueno, tendrían que llevar a cabo esa actividad. Otra función del vocal secretario es mantener actualizado el archivo del comité, y este archivo debe tener suficiente respaldo de las actividades que corresponden a las funciones resolutivas, de control y educativas del comité. Y también asistir al menos al 80% de las sesiones. Y algo muy importante aquí, realizar las funciones del presidente. Realizar las funciones del presidente en supuestos en que esté vacante, por ejemplo, una renuncia del presidente o cualquier otra circunstancia en donde hubo un lapso de tiempo entre que salió un presidente y entró el otro. Bueno, él queda siempre como presidente interino, vamos a llamarlo así, como un sustituto del presidente. ¿Ya? Tuvo que viajar o no estuvo físicamente disponible. Esto es importante porque a la hora de calcular el quórum, vamos a ver que no solo se trata del número de asistentes, sino de que entre los asistentes tiene forzosamente que estar o el presidente o su vocal secretario. Muy bien, vamos entonces al siguiente ejercicio y ahora se lo vamos a pedir a Rosa Isela. Enrique, antes que pases eso con mi mano derecha y enorme Ángel Rosa Isela, que es la vicepresidenta, hay un interinato. ¿Cuánto tiempo sería el tiempo máximo para ese interinato, si es que está escrito, o si existe algún reglamento que diga, después de 2 meses de ausencia por alguna razón, que normalmente sería enfermedad, hay que darse de baja, hay que dar de baja al presidente? Claro. Existe esta norma para los integrantes en general que dice que sí, que si no asiste al menos al 80%, o sea, si se puede predecir o se nota que las ausencias no han sido justificadas, que se dé de baja. Esto es algo grave, pero sí, es el 80%. Pero el periodo de interinato se debe de determinar por los procedimientos operativos internos. Ok. ¿Sí? Gracias. Entonces, sí, y su pregunta es muy pertinente porque todo lo que no esté explícitamente en la guía con bioética se presupone que debe estar escrito como parte de la autonomía que tiene cada comité en sus procedimientos internos. Muy bien, Rosa Isela, aquí le presentamos 4 actividades que hizo un vocal secretario de un comité de ética en investigación el año pasado. De estas 4, ¿cuál que usted que no le correspondía hacer de acuerdo con las guías de convivencia? Si gusta, le pido que lean las 4 opciones primero. Bueno, A firmó un dictamen de aprobación a un estudio porque después de terminada la sesión, el presidente tuvo que ausentarse para someterse a una cirugía por problema de salud. Esa es correcta. Y luego aprobó el manual de procedimientos operativos del comité, propuso a los integrantes un calendario de sesiones para todo el año. Ante una auditoría que tuvo el CEI, se aseguró que la minuta de una sesión ocurrida antes de que se asumiera el puesto de secretario vocal se encontrara disponible para que los auditores la revisaran. Probablemente sería la B. Muy bien, muy bien. B, aprobó el manual de procedimientos. Él, por supuesto, que va a estar involucradísimo en la elaboración del manual de procedimientos, pero no No lo es puede quien aprueba. Así es. Tiene que aprobarlo el presidente, pero además el procedimiento operativo interno o dentro de los mismos procedimientos operativos internos tiene que estar descrito el mecanismo por el que
no sé, cada año, cada cierto tiempo, o ad hoc, se hace una actualización de los procedimientos o de cierto procedimiento, quién lo redacta, con quién se discute y quién lo aprueba. Y quien lo aprueba al final pues es el presidente. Puede ser también que los procedimientos digan que tendrá que tener la aprobación del presidente y de los integrantes del comité. Puede ser también, pero eso ya sería algo particular a la autonomía de ese comité. Muy bien, pero en principio así es. Aprobar el manual de procedimientos, pues no. Vamos a ver las funciones de los vocales que no son secretarios. Es decir, que todas las actividades que vamos a mencionar aquí también son responsabilidad del secretario, además de las específicas que mencionamos. Los vocales son finalmente quienes evalúan sistemáticamente los protocolos de investigación, y no solo esto, sino cualquier otro documento que se ha puesto a su consideración, tal como el formato de consentimiento informado, manual del investigador, anuncios o materiales de promoción ante los pacientes o ante la comunidad para reclutar voluntarios, también cualquier actualización en los procedimientos operativos internos, todo eso. Una cotización, quizá. Una cotización puede ser que se ponga a consideración de todo. Participar otra vez al menos en el 80% de las sesiones, y si no lo hace se puede dar de baja. Dar seguimiento a los acuerdos tomados. Es decir, si en la sesión se quedó un vocal con la tarea asignada de revisar algo, pues obviamente tiene que cumplirla. Colaborar en la selección y renovación de los integrantes del comité. Como vimos el jueves pasado, son los integrantes del comité mismo quienes van a proponer la terna para el próximo presidente. Son también ellos quienes se encargarán de buscar, en su caso, al representante del núcleo afectado, o sea, el representante de los pacientes del hospital o de la comunidad en donde se planea hacer un estudio de investigación. Esto es muy importante que se sepa. No se renuevan los vocales por dedazo del presidente. Colaboran en actividades de formación también, tal como el vocal secretario. Y entonces, ahora le voy a pedir a Marcial en este ejercicio que identifique cuál de las siguientes actividades realizadas por uno de los vocales el año pasado no le correspondía hacer, de acuerdo con esta guía. El B, de finalizar y enviar las agendas cuando el secretario se lo solicite. Sí, en realidad el secretario vocal es el responsable de hacer eso. Así es. Pero si quiere, para el beneficio de todos, pasemos por las otras opciones también. Okay. El A, ¿qué te parece? El A hizo una dura crítica del video enviado por el investigador con el apoyo del patrocinador para explicarle a los sujetos cierto procedimiento del estudio, pues esa sí es una de sus funciones. Finalizó y envió las agendas de las sesiones cuando se lo solicita. Eso no es delegable. Revisó el currículum vitae de una persona que aspira a ser miembro del comité y emitió su opinión. Eso es parte de sus funciones. Así es. Y investigó por su cuenta sin avisar a nadie el contenido y el costo de un curso de bioética. Eso es irrelevante para sus funciones. Por supuesto que sí. Al contrario, se le daría las gracias que tuvo la proactividad de hacerlo. Ya si la actividad fuera a aprobar pues, un presupuesto para un curso, eso ya sería fuera de sus responsabilidades, pero por supuesto que el D está dentro. Muy bien. De acuerdo. Entonces, es la B. Vamos a las funciones del representante del núcleo afectado o de los usuarios, o sea, los pacientes de los servicios de salud. Revisar que el protocolo de investigación, el consentimiento informado y cualquier información dirigida a los sujetos de investigación sean lo suficientemente explícitos para ser comprendidos. Así es textualmente como lo rinde la guía. Sabemos que el protocolo de investigación no
no tiene que estar escrito de manera que sea comprendido por los participantes, sino comprendido por quien ejecutará el protocolo, o sea, por el investigador y su staff. Pero el consentimiento informado sí tiene que ser escrito en un lenguaje tal que pueda ser comprendido. No solo el lenguaje en cuestión de los términos que se usan, sino la descripción. No debe dejar cosas implícitas, ¿no? Si dice, por ejemplo, no sé, se le va a realizar una punción lumbar. No solo es cuestión de decir si el paciente entiende qué significa punción y si entiende qué significa el área lumbar, sino cuáles son las molestias asociadas, cuáles son los riesgos asociados, si duele, si no duele, si toma mucho tiempo, si es algo que se va a hacer en su casa, en consulta externa, en un sitio especial, en fin, que el paciente pueda visualizar de manera razonable en qué consiste el procedimiento. Vigilar que la investigación en grupos subordinados, es la palabra que usa, se apegue a principios éticos y al artículo 58 del reglamento de investigación. Para ustedes que hay un reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud y asistir al 80% de las sesiones. ¿En qué consiste o cuál es el contenido de este artículo 58? Vamos a ver. Aquí está, dice el artículo 58. Cuando se realicen investigaciones en estos grupos, el representante del núcleo afectado o de las personas usuarias que participen en el comité de ética vigilarán estas tres cosas. Primero, que si el paciente decide, bueno, si el participante, perdón, decide entrar o no entrar, o si decide quedarse o salirse del protocolo, tal decisión no va a afectar su situación escolar, laboral, militar o relacionada con el proceso judicial que se le siga o las condiciones de cumplimiento de sentencia. Entonces, que no tendrá, de que el paciente debe sentirse, el participante debe sentirse completamente libre de cualquier efecto sobre sus derechos. Que los resultados de la investigación no sean utilizados en perjuicio de los individuos participantes. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un resultado de la investigación que se usa en contra del participante? ¿Qué piensan? Aquí no estamos, ¿sí? Perdón, ¿podría ser cuando es una población vulnerable? Ajá, y que como resultado de la investigación se detecta algo, o sea, es el resultado. Aquí no estamos refiriendo a los procedimientos durante la conducción del estudio, sino ya al resultado final. ¿Qué podría salir en el resultado que pudiera ser usado en perjuicio de los participantes? Es que creo que, no me acuerdo en cuál sesión hubo un ejercicio de una tribu, Abasupay me parece, donde Ajá. hicieron una investigación y al final utilizaron datos que no debieron para, o sea, y sangre para hacer unos estudios que no deberían, y entonces al final pues la población resultó afectada. Ok. Los resultados. Exacto. ¿Cómo fue que les afectó? No recuerdo muy bien si era con sus costumbres, porque ellos tenían como costumbre casarse entre la misma población y entonces eso los afectaba genéticamente y esa información se iba a conocer. Exactamente. Casi siempre se refiere a información que conocía el paciente de orden genético, que puede hacer que, pues, por ejemplo, ya no los contraten o los despidan en el trabajo o surjan o sufran marginación social, ¿no? dentro de su comunidad, u otro tipo de efecto social que ellos no habían aceptado tomar. Entonces, esto también tiene que vigilarse. Y tercero, que la institución y los patrocinadores se responsabilicen del tratamiento médico de los daños
ocasionados y en su caso de la indemnización que legalmente corresponde. Recordemos que una cosa son los daños, creo que ya lo vimos en alguna sesión pasada, una cosa son los daños, es el tratamiento médico a los daños y otra cosa es la indemnización, que tiene que ver con una compensación por algo que ya no se puede reparar y que como compensación es de una naturaleza pues distinta al daño. Si el daño ya no puede caminar apropiadamente, bueno, todo lo que tenga que ver con restaurar su capacidad de caminar va dentro del tratamiento médico. Por ejemplo, rehabilitación, cirugías, etc. En cambio, indemnización se refiere a una compensación que podría ser, por ejemplo, monetaria, que no le va a restituir su capacidad de caminar bien, pero se le da para que otros aspectos de su vida pues mejoren, ya que no se puede restituir la parte que se perdió o se dañó. Entonces, vamos a ver ahora las funciones de los consultores externos. Ellos asesoran al comité en aspectos específicos en la revisión de un protocolo, cuando a juicio del comité sus comentarios puedan enriquecer la discusión. Entonces, no es que ellos van a participar en la revisión de todos los protocolos. No tienen que tener tampoco esa expectativa ni unos ni otros. Si un consultor externo está sistemáticamente siendo requerido por el comité una y otra vez para que revise protocolos de investigación, pues hay que discutir entre todos, hay que cuestionarnos si quizá lo mejor es invitar a este consultor externo pues a que sea parte del comité. Puede ser que haya alguna otra razón que impida que lo sea, claro, pero digo, como principio general, bueno, se trata de que un consultor externo se ocupe en circunstancias específicas. Como participante real, por términos, digamos, un año, o únicamente como asesor externo. Disculpen, no comprendí su pregunta, doctor. Ajá. Como participante real del comité, Ajá. o como asesor externo exclusivamente, digamos, por el término de un año. Como participante del comité puede estar los 3 años. Como consultor externo no se fija ninguna vigencia. Podría ser un consultor externo por 10, 20 años. Okay. Sí, puede ser también, por ejemplo, que sea un consultor externo en otra ciudad y que no va a poder estar presencialmente en el 80% de las sesiones y que entonces pues siempre se quede como consultor externo, ¿no? Puede ser. Participar con probidad y sin tener conflictos de interés en las sesiones a las que sea expresamente convocado. Entonces, en este aspecto de la integridad y de la ausencia del conflicto de interés, aplica tanto como si fuera un miembro del comité. Por cierto, tampoco fija con bioética ninguna norma respecto a qué hacer cuando un consultor externo no puede cumplir con sus funciones o no quiere cumplirlas por un tiempo, se ausenta, etc. ¿Qué pasa si el comité pide su opinión y no la da y no la vuelve a dar una segunda o tercera vez? Esto queda completamente dentro de la competencia de cada comité, ¿no? Para que sepa si lo sigue considerando, dependiendo de qué tan justificada sea esa ausencia de actividad o no. El comité debe contar con un reglamento, lineamiento o manual de operación o procedimientos operativos internos que van a definir el detalle del cómo. El cómo hacer todo eso que la guía deja sin definir. Y sugiere como contenido mínimo de estos procedimientos operativos internos estos puntos.
¿Cómo se integra ese comité? ¿Cuál es el cargo? ¿Qué calificaciones se espera? ¿Y cuál es la función? Además de las funciones que hemos descrito, hay otras que pueden estar ahí con matices que puedan ser parte de estos procedimientos. Algo también importante, ¿a qué está obligada la institución o el director de la institución con respecto al comité? Esto es importante que esté no solo en las normas del hospital, sino en los procedimientos del comité, para que sepan los miembros del comité, pues, qué poder exigirle a la institución. Ya vimos que, además de un presupuesto para los gastos operativos, la institución tiene que apoyar de manera material al comité con qué tipo de recursos. ¿De acuerdo? El más valioso de todos para comenzar, tiempo. No se le puede pedir que haga esto en sus tiempos libres. Tiempo. ¿No? Luego. Enrique, Sí. fíjate que una de las cosas que a mí me cuesta mucho trabajo, y junto con Rosa Isela, es la integración del comité cada 2 meses para las juntas bimestrales que marca esto. Y la razón es pues, que todos los que estamos ahí estamos activos, incluyendo el sacerdote y la monja. Pero me he dado cuenta que en los comités de bioética, y nunca he visto en un comité de investigación de bioética en la Secretaría de Salud, todos los integrantes son jubilados o pensionados. Y entonces ellos se van a tomar café a partir de las 6 de la tarde cada 2 meses y están hasta las 9, 10, 11 de la noche entre chorcha y discusión de cosas. Pero acá nosotros sí tenemos ese problema. Mis sesiones son muy concretas de 1 hora, bueno, de 50 minutos, 10 minutos para algunas controversias o lo que sea. Pero sí, lo que acaba de decir ahorita usted, Enrique, es muy objetivo. El problema es que estamos activos y nos cuesta mucho trabajo este tipo de reuniones en ocasiones. Sí, así es. Sí, la disposición y administración y compromiso con el tiempo, creo que esto es lo número 1. El espacio físico también, la institución tiene que proveerles de espacio físico, equipos que permitan el resguardo de la documentación, que va desde archiveros físicos hasta el equipo de cómputo y también asistencia administrativa cuando se requiera. Y eso, claro, dependerá de pues, qué tantos protocolos de investigación, de qué tanta carga de trabajo tenga el comité. Pero todo esto entonces tiene que estar presente también en los procedimientos operativos para que se sepa qué se puede esperar y exigir. El calendario anual de sesiones, incluyendo las sesiones ordinarias y cómo se van a convocar las extraordinarias y las de tipo de revisión expedita que vamos a ver. Las notificaciones, comunicación y convocatoria a los integrantes, como es la comunicación interna, el compromiso de la asistencia del 80%, que esté ahí presente también en los procedimientos, cómo se determina quórum, que realmente no creo que esto se deba de distanciar ni tenga ningún matiz especial a lo que ya señala la propia guía, como vamos a ver, pero pide que se ponga de manera explícita. ¿Cómo se va a conducir la revisión del protocolo? Es muy importante y mucho de la autonomía del comité. Puede ser que se hagan subcomisiones para revisar ciertos aspectos del protocolo de acuerdo con la experiencia de los integrantes o su especialidad. Con respecto a su carga de trabajo, por ejemplo, puede ser que digan los procedimientos, ningún vocal podrá tener simultáneamente asignado la revisión de más de 2 o de más de 3 protocolos o de más de 1, bueno, dependiendo de esto de la carga de trabajo. O qué aspectos del protocolo tienen que checar todos los vocales y qué aspectos tienen que checar solo ciertos vocales y luego comentarlos al pleno. En fin, el cómo hacerlo es algo que queda completamente dentro de la competencia de cada comité. Las minutas o actas de sesión, los reportes que debe proveer el investigador al
comité también, esto es muy particular y mucho de la competencia de cada comité. Quiero que me reportes esto en cuanto a los eventos adversos. Quiero que me lo reportes en este periodo de tiempo. Quiero que me lo reportes usando quizá este formato. Y además quiero que me reportes, qué sé yo, cómo va la velocidad de reclutamiento. Quiero que me reportes si hubo un cambio en tu staff, ¿verdad? Si el coordinador de estudio o si las enfermeras ya no son las que eran al principio, porque quizá yo te aprobé este protocolo de oncología porque sabía que tenías enfermeras con capacitación para el manejo de quimioterapia, pero resulta que un año después se te fueron esas enfermeras capacitadas y ya no sé qué es lo que tengas actualmente como parte de tu personal. También que quede ahí escrito cómo se va a notificar la decisión del comité y qué mecanismos tendrá el investigador para apelar a una decisión del comité. Eso no puede quedar suelto. Cómo se elabora el dictamen y el tiempo máximo de emisión. Hay un límite que determina la guía de conbioética, pero dentro de este límite puede tener también cierto margen de maniobra el propio comité. ¿Cómo se va a efectuar el seguimiento de las investigaciones que ya se aprobaron? Esto también es fundamental. No a todas se les va a dar la misma frecuencia o la misma intensidad en el seguimiento. Dependerá de varios factores, pero tampoco se puede dejar esto completamente suelto y decir, bueno, se hará con la frecuencia que el comité estime conveniente. Hay que establecer criterios y dentro de esos criterios quizá, bueno, cuando no se cumplen estos criterios, entonces a juicio de los integrantes del comité se puede dar una frecuencia más amplia o una revisión más estrecha. ¿Cuáles son algunos de estos factores que pueden afectar la frecuencia o la intensidad de la vigilancia sobre los protocolos que ya se aprobaron? Pues bueno, por ejemplo, no es lo mismo la vigilancia de un protocolo de un investigador experimentado de uno que el comité no conoce bien. No es lo mismo en el caso de un investigador que ha tenido pues, un récord perfecto, tanto ético como de otros aspectos de la calidad del estudio, con uno que ya en el pasado tuvo problemas y que, bueno, aparentemente ya se resolvieron, nos están resolviendo, ¿no? Y por supuesto hay que dar la oportunidad y el apoyo para que el investigador y su staff aprendan de la situación pasada y se conviertan en los mejores investigadores. Pero queda entonces a su juicio, ¿qué va a hacer el comité para proteger a los pacientes de una circunstancia así? Tampoco es lo mismo la vigilancia en estudios con un reclutamiento sumamente lento, en donde se reclutará 2 pacientes por año, que uno que se reclutarán 200 pacientes por 2 meses, ¿verdad? Como sería en caso de un protocolo, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas. No es lo mismo en una indicación en donde el hospital ya tiene amplia experiencia, como una indicación nueva. Por ejemplo, este va a ser nuestro primer estudio en población pediátrica, independientemente de que el investigador tenga una amplia experiencia personal, pero para la institución y para nosotros como integrantes del comité es una situación nueva, pues no esperamos darle la misma frecuencia de seguimiento. Entonces, todas estas consideraciones es importante que también estén presentes en los procedimientos. ¿Cómo se va a registrar y archivar la documentación?
¿cuál será el mecanismo a seguir en caso de una renuncia de los integrantes o de cambios de los integrantes? Sí me ha tocado ver en todos estos años de experiencia que he tenido en investigación clínica, ya son 24, pues comités enteros que desaparecen. Entonces, ¿quién se va a encargar de la protección de los participantes en ausencia del comité? Sesiones, perdón. Hay 3 tipos de sesiones que contempla la guía. Y antes de pasar a ellas, no sé si quedó alguna duda sobre el contenido de los procedimientos operativos. ¿No? Ninguna, nada más quería hacer un comentario, doctor. ¿Por Y qué cree usted que desaparecen de repente la mayoría de los integrantes de los comités? ¿Será algo que nosotros hemos observado, como decía el doctor Cisneros, que no, o sea, no existe el tiempo para trabajar? Sí, especialmente cuando los comités son pequeños. Cuando los comités son pequeños, cambios en la vida personal, en los intereses personales, cambios en las prioridades de 2 o 3 personas, pues ya van al traste con la operación de todo el comité. Si estos no están anclados en una institución grande en donde puedan fácilmente incorporar nuevas personas en sustitución de las que se van, pues entonces, digo, si no tienen de dónde echar mano, se produce eso. También se produce cuando por la misma inercia de una baja en el número de protocolos, hay menos estudios que seguir o que discutir. Entonces, esto genera menos interés en los integrantes y se vuelve un círculo vicioso. Al haber menos interés, la calidad baja, el flujo de protocolos baja, y como baja la cantidad de protocolos, habrá menos interés y, y también como fluyen menos protocolos, hay menos recursos económicos asignados para la operación del comité. Entonces, se vuelve un círculo vicioso que hace que de pronto digan, pues ya no podemos continuar. Sí. Siempre lo he visto en comités que actúan de manera muy independiente y no anclados en instituciones más o menos grandes. Es que, por ejemplo, es muy cierto lo que menciona el doctor Cisneros, porque es difícil. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando. Mientras estoy trabajando, estoy atendiendo la sesión. Entonces, tengo que estar al pendiente del teléfono. Ahorita tenemos unos procedimientos y es un poco difícil porque sí, o sea, las guías dictan que tenemos que tener un tiempo asignado, pero ¿realmente lo tenemos? La realidad es que al menos nosotros no. O sea, el 100% decir, 2 horas le voy a dedicar, o sea, 2 horas de mi estancia laboral le voy a dedicar a bioética, no siempre se puede. La intención la tenemos, pero no siempre se puede. Entonces, pienso que también es un factor que influye, tanto para cancelar sesiones como nos acaba de pasar, por los tiempos. Así es, Rafael. Gracias por compartirnos su experiencia, que es muy, muy real. Gracias. Sí, Enrique, de hecho yo ahorita estoy en mi oficina por cuestiones de comodidad de mi domicilio, pero yo al cuarto para las 10 me salgo para irme a trabajar ahí con Rosa, porque como acabo de decir, pues ahí la chamba no para. No para. Así es. Así es. Gracias. Las sesiones se dividen en ordinarias, extraordinarias y expeditas. Las ordinarias son las que se establecen desde el principio, desde el mes de enero de cada año, con su calendario de sesión. Y tiene que ser por lo menos 6 al año. En las versiones pasadas de la guía se mencionaba cada 2 meses. Ahora lo que se menciona son 6 al año. Es más o menos lo mismo, pero no es lo mismo. Quiere decir que quizá, no sé, ustedes pueden considerar que los meses de diciembre y enero, por ejemplo, no hay suficiente trabajo como para que sesione un comité. Entonces, más que hacerlo bimestralmente, pueden acomodar las sesiones de manera que se tengan en los meses en que se espera mayor actividad. Pero este es el mínimo de sesiones. Por supuesto, si la carga de trabajo es más alta, pues tienen que hacerse más frecuentes. Recuerden, la carga de trabajo no solo está dada
por el número de protocolos nuevos que hay que aprobar o rechazar, sino por el seguimiento de los protocolos que ya están activos también. ¿Okay? Eso es muy, muy importante. Entonces, buena parte de una buena proporción del tiempo de la sesión, pues se tiene que dedicar a vigilar los aspectos cruciales de los protocolos que ya se iniciaron en el centro. Porque ahí es cuando se pueden estar dando las violaciones a los derechos y la seguridad de los participantes. Las sesiones extraordinarias se llevan a cabo a petición expresa y en función, bueno, de circunstancias muy específicas que tienen que ver con aumento de carga de trabajo del comité, sesiones que piden los investigadores porque se ha presentado un problema dentro de su protocolo. Esto es importante. No se hace con frecuencia, claro, pero los investigadores deberían sentirse con el apoyo del comité y la responsabilidad de que si se necesita una reunión extraordinaria en donde ellos acudan y presenten un problema que tienen ahí, pues que se haga. ¿Okay? Inclusive con los mismos participantes, puede ser que un participante envíe una carta o se comunique por otra vía con el presidente del comité sobre algo que le está pasando y que pues no pueda esperar hasta dentro de un mes o 2 meses para la próxima sesión. Pero aquí lo importante es que son por convocatoria expresa, por petición expresa del presidente. Y las expeditas es para resolver cambios administrativos, registro de centros nuevos en estudios multicéntricos, correcciones tipográficas, cualquier cosa que no altere realmente los procedimientos ni aumente el riesgo para los participantes. En este caso no se requiere el quórum necesario para el otro tipo de reuniones, porque los puede hacer el presidente y o el secretario, y también, como establece la versión 2018, algún otro integrante del comité que haya sido asignado para tal. Entonces, eso es lo que hace diferente las reuniones expeditas, que no se requiere la presencia de un quórum. Por lo tanto, puede ser que en una oficina X se reúna el presidente con su secretario o el propio presidente para aprobar ese pequeño cambio. Sin embargo, sí es la responsabilidad de quien aprueba ese cambio presentarlo, o sea, informarlo en la próxima sesión ordinaria del comité, solo para que quede claro que el problemita o el cambio que había causado esa reunión expedita, pues ya quedó solucionado. En caso de existir conflicto de interés en alguno de los integrantes del comité, deberá declararse inhabilitado para esa deliberación en particular y por tanto no podrá contarse para completar el quórum. Esto ya lo vimos la vez pasada. El comité podrá sesionar de manera conjunta con el de investigación, y eso pasó, con el comité de bioseguridad para una valoración integral de todos los aspectos de los protocolos. Esto es importante también, puede ahorrar tiempo, salas de juntas, etc. Entonces, siempre que sean compatibles con los procedimientos operativos internos del otro comité, es perfectamente posible y en muchos casos deseable que se sesione de manera conjunta. Inclusive, si estamos hablando de estudios multicéntricos, el comité podría sesionar de manera conjunta con otros comités de otras instituciones. Esto se ve poco por diferentes factores, porque los comités no se conocen, porque tienen fechas o mecanismos muy dispares, que no hace práctico, que no hace factible que sesionen de forma conjunta. Pero, por favor, es importante que lo sepan. Es importante que lo sepan porque a lo mejor sí es posible, a lo mejor sí es factible sesionar de forma conjunta y esto puede enriquecer tremendamente la
discusión sobre un protocolo en donde ambos hospitales están participando. Puede ser que tu comité tenga todavía gente inexperta y el comité del vecino pues tenga gente con experiencia, y es una forma de crecer, ¿no? Y de enriquecerse. O puede ser que el perfil de tus integrantes sea más hacia cierto lado, quizá más hacia el lado médico-científico, y batalles para encontrar gente con experiencia en el ámbito legal o el ámbito bioético que sí se encuentre en el otro comité. Entonces, sesionando de forma conjunta, pues pueden llegar a una mejor decisión. Recordemos que evaluar esto de manera conjunta no quiere decir que a la hora del voto van a contar los votos del otro comité, simplemente que ustedes ya se llevan toda la información y las opiniones de los otros, y bueno, entonces ya de acuerdo a sus procedimientos internos pasan a la parte de la deliberación final y de la toma de consenso. No es que vayan a tomar consenso y a emitir un dictamen conjunto. El envío de la agenda, el vocal secretario tiene que enviar la agenda de la próxima sesión cuando menos 7 días hábiles antes. Son 7 días hábiles. ¿Ok? Entonces quiere decir una semana y media, natural. Y en el caso de las sesiones extraordinarias, con 3 días de antelación. El quórum tiene que ser mayor al 50% de los integrantes, pero no solamente es cuestión de proporción, sino que tiene que estar presente el presidente o en su ausencia el vocal secretario. Las revisiones expeditas, como ya vimos, no requieren quórum. Invitar o no invitar al investigador. No sé si en su experiencia les ha tocado esto. Rosa Isela y doctor Cisneros, les ha tocado que el mismo investigador que hace la propuesta de su protocolo sea invitado a exponerla. No, en mi caso no. En nuestro caso no. Te decía al principio, Enrique, que el protocolo de investigación está centrado en Christian Universo Monterrey, y entonces ellos se encargan de distribuir y de dar obligaciones y convenios. Lo que yo sí sé, por ejemplo, en relación a la Secretaría de Salud, una vez que Rosa me acompañó a una sesión, es que había un protocolo de Turquía a Tabasco y Tabasco a Saltillo, y no se aprobó. Pero no se aprobó porque ni sabíamos exactamente el protocolo y si ellos iban a participar o nada más la gente de Coahuila. Entonces, afortunadamente no hemos tenido ese problema nosotros para decidir le damos o no le damos que siga. Muy bien. Pero sí. No, como dice el doctor, nosotros no, o sea, no formamos parte del comité en investigación. Ese sí se encuentra en Monterrey. Nosotros estamos en el comité hospitalario de bioética, pero son muchas correcto. situaciones muy, muy parecidas, ¿verdad? Entonces no nos ha tocado esa experiencia de invitar investigadores. Fantástico. Pues es importante que sepamos que sí es posible, y no solo posible, en muchos casos es deseable, es lo ideal. ¿Por qué? Porque particularmente para protocolos en enfermedades que los miembros del comité pues no están muy familiarizados, o el tipo de población no es tan común, pues ahí mismo el investigador puede resolver dudas. Y de otra forma, quizá sesiona el comité y se sienta perdido y termina siendo un dictamen de aprobación condicionada, ¿verdad? A que el investigador conteste ciertas cosas, y entonces se tarde esto un mes más, que se podría haber ahorrado simplemente con la presencia del investigador ahí. Por supuesto, cuando se invita al investigador, él no puede tomar parte
ya de las deliberaciones ni de la toma de consenso. Minutas. Debe elaborarse por el vocal secretario en no más de 10 días hábiles. Okay, entonces repasamos lo de los días hábiles. Enviar la agenda no más de 7 para sesiones ordinarias, no más de 3 para las extraordinarias y la minuta no más de 10 días hábiles. Y contará con la firma autógrafa solo de los asistentes a la sesión física presencial, no de aquellos que, aun siendo miembros del comité, no pudieron estar presentes. Pero fíjense que se requiere de esta firma autógrafa de los asistentes. No es él quien aprueba las minutas. Para aprobarlas, quiere decir que primero las envió y dio algún tiempo prudente para que los asistentes lean y chequen si algo faltó, si algo no quedó claro o fue mal interpretado, y entonces externen su opinión antes de que lo firmen. Y estos son los elementos que debe de incluir. Muchos los conocemos como algo obvio, en dónde ocurrió la sesión, cuándo, si fue ordinaria, extraordinaria, cuál fue la orden del día, o en otras palabras, la agenda que se presentó con 7 días hábiles de anticipación, qué asuntos se trataron, cuáles fueron los comentarios que se emitieron, a qué acuerdo se llegó y qué temas o asuntos quedaron pendientes para la próxima. Esto también es crucial. Si se hicieron asignaciones de tareas específicas para ciertos vocales, porque esto también tiene que quedar ahí. ¿Cuál fue el dictamen final? Si hubo o no conflictos de interés para un asunto dado y qué se hizo entonces para poder manejar ese conflicto de interés, y si se requirió o no de la participación de consultores internos o externos. Muy bien, ahora sí pasamos al ejercicio. ¿Cuáles de las siguientes acciones están en armonía o no con esta guía que hemos presentado? Vamos a comenzar con Rosa Isela. El número 1. Léalo, por favor. Ok. El presidente del comité de investigación le pidió al presidente del SEI sesionar juntos en la próxima semana porque muchos de sus miembros tienen juntas de carácter ético. ¿Qué son dudas de carácter ético? El comité de investigación, su foco es la pertinencia científica del protocolo que se presenta. Entonces, ellos pueden pensar, bueno, sí nos parece científicamente sólido, pero hay un aspecto aquí ético, y no somos los expertos en bioética, pero se nos hace pues tan extraño o han surgido tantas dudas que quisiéramos aprovechar pues la presencia de nuestros compañeros del otro comité que son los expertos en bioética. Por ejemplo, ¿se vale que se use placebo en este tipo de pacientes cuando ya se cuenta quizá con un tratamiento estándar? Desde el punto de vista metodológico y bioestadístico, sí tiene mucho sentido que se use placebo, pero no sé si los pacientes que les va a tocar placebo están adecuadamente informados sobre los riesgos, cuánto tiempo van a estar y qué dice el consentimiento informado y siendo suficientemente claro. O la selección de pacientes incluye pacientes que si caen en el brazo placebo, a lo mejor no les va a ir bien. Entonces, todas esas cuestiones no tenemos tanta experiencia porque nuestro foco es siempre en ver si metodológica y bioestadísticamente tiene sentido o no este protocolo. Y es ahí cuando entonces pueden platicar con el presidente del comité de ética
y plantear la posibilidad de tener una sesión conjunta. Supongo que sí, entonces en ese caso sería como consultivo. Correctísimo. Ahora pasamos con el doctor Cisneros para la 2. Pues sí. Aquí me queda la duda nada más, es los 7 días hábiles o 3 días hábiles. En este caso no se consideraría una reunión expedita, aunque sé que la palabra expedita suena simplemente como hacerlo rápido. No es así como se maneja el término en este contexto. Expedita quiere decir que era un cambio tan de tipo administrativo que lo pudo hacer el puro presidente o el presidente con su vocal secretario, solos, sin quórum. Sería extraordinaria, ¿verdad? Exactamente. Pero el tiempo, Sí, bueno. puede ser el mismo día. Sí o no, o puede ser en 2 semanas o en 4 semanas. Puede ser que la duda no la consideren urgente como para hacerlo en un día o en 2, pero el punto es que no corresponde al concepto de lo que se conoce como sesiones expeditas. Es que en la expedita lo que entiendo es que, o sea, no necesitan toda la, ¿cómo se llama? Toda La la aprobación de los presencia. miembros. Exacto. Y en la extraordinaria sí. Exactamente. Y esto es por el tipo de cambio que se hace al protocolo, que es un cambio que no influirá en los riesgos de los pacientes, en la validez de los datos, etc. Enrique, si tuviéramos comité de investigación nosotros y algo pasara, entonces desde el punto de vista legal y ético, si Rosa Isela y yo tomamos la decisión nada más, ¿es válido? No. Todo cambio o todo asunto que tiene que ver con la protección de los pacientes tiene que ser tomado en consenso con el comité. No puede ser dictaminado en una reunión solo con su vocal. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo tomar especialmente con el vocal como decisión? Claro, por ejemplo, errores tipográficos, por ejemplo, en el protocolo. Okay. O que se diga en el protocolo que van a participar 6 centros y en realidad se incluyeron 2 centros más porque el reclutamiento estaba bajo. Entonces, el único cambio en el protocolo es que en vez que diga 6 centros, serán 8. Bueno, si son 6 o si son 8, esto no cambia ni los procedimientos, ni los riesgos, ni el beneficio para los pacientes, ni nada. ¿Ok? O que se diga en el consentimiento informado que si el paciente tiene dudas, llame al teléfono tal y hubo un cambio en el número y que se proponga entonces como una enmienda a la forma de consentimiento. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, doctor? Ese es el tipo de cambios que se conocen como revisión expedita y que no requieren la presencia del quórum. De acuerdo. Marcial, con el caso 3, por favor. Un comité de investigación ha sesionado cada 2 meses durante los últimos 3 años, pero el presidente propone aumentar la frecuencia a una cada mes, entre los meses de junio y diciembre de cada año, que son los de más actividad. El secretario sugiere que se las considere sesiones extraordinarias. Pues sí, yo creo que sí está en armonía. O sea, no contradice la guía. De acuerdo.
completamente, Marcial. Por supuesto que si este cambio se plantea dejarlo de manera permanente, pues entonces la sugerencia tiene que ser, pues bueno, para enero del próximo año ya no las vamos a considerar extraordinarias, sino parte del calendario de las sesiones ordinarias. Pero esto es algo que se puede ver después. Por ese año tendrían que considerarse extraordinarias. Muy bien. Rosa Isela, el punto 4. Una consultora externa que se encuentra en otra ciudad solicita expresar sus comentarios sobre lo que se le solicitó por medio de una videoconferencia en un día distinto al de las sesiones regulares. El presidente contesta que la mayoría de los miembros no podría reunirse el día que ella propone, pero que puede enviar sus comentarios por email. Pues es que depende de cuánto tiempo esté avisando. O sea, pienso yo que tendría que avisar con anticipación, según lo que estuvimos revisando ahorita, ¿no? Bueno, puede ser que los procedimientos operativos internos de ese comité pidan que el consultor externo tenga, que informe a los demás con determinados días de anticipación, pero no es algo que la guía lo manifieste. Pero sí, dice que puede enviar sus explícitamente. comentarios por email, entonces sí se lo podría tomar en consideración. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Puede enviarlos por email o por cualquier otra vía. No tiene que estar presencialmente. A diferencia de los que sí son integrantes oficiales del comité. Muy bien. A ver. Señale los casos en los que usted considera que podría haberse presentado una desviación al funcionamiento adecuado de un comité de investigación. Muy bien. Vamos a comenzar con Rosa Isela nuevamente. Un CI consta de presidente, vocal secretario y 7 vocales más. A una sesión se presenta el vocal secretario y 4 de los 7 vocales. ¿Existe quórum para sesionar? Bueno, depende porque el presidente está fuera. Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien. Tendría que haber una situación ¿cómo se llama? Pues una buena razón para que estuviera fuera. Una emergencia médica, así es, de vacaciones. Exacto. Una razón justificada que permitiera que el vocal secretario asuma las funciones del presidente para esa sesión en particular. En este caso... Pues, perdón, ¿y tendría que anunciarlo? O sea, ¿tendría que haber algún documento oficial para anunciarlo? O... Pues de preferencia sí, cuando es algo que se planea hacer en el futuro, sí, como por ejemplo irse de vacaciones. Pero pues obviamente si es una emergencia médica, pues no. Claro. El número 2, doctor Cisneros, por favor. ¿Qué piensa del caso número 2? Es lo que estoy leyendo, pues yo creo que aquí la mayoría manda. Si solamente uno se opone, pues como dijo Spock, la necesidad de muchos predomina sobre la de algunos y menos sobre la de uno. Entonces, pues si un tercio y vocal se opone, pues yo creo que predomina lo anterior y por lo tanto debe ser secundada la propuesta. Sí, entonces básicamente hay uno de los integrantes que dice hay que invitar a los investigadores sistemáticamente, porque ya vemos que esto es lo que funciona mejor, contesta nuestras dudas en el acto. Es más, el investigador mismo, para podernos presentar su protocolo, pues se lo tiene que conocer bien. Entonces, como esto es lo que funciona mejor, hay que
pedirle que sea sistemáticamente. En cada protocolo tiene que presentarse el investigador. Otro dice que sí, y que no solo eso, sino que se haga de carácter obligatorio. O sea, si no se presenta, no se revisa su protocolo. Y el tercero dice, no solamente en casos excepcionales, cuando se requiera explicaciones que no puedan darse de otra manera. ¿Cuál de ellos creen ustedes que está proponiendo algo que está en contra o que podría ser catalogado como en contra de la guía? El primero, el segundo, el tercero. El que dijo, pues hay que invitarlo, pero solo invitarlo sistemáticamente. Si no dice que no puede asistir, que no quiere, está bien, pero por lo menos invitarlo sistemáticamente. El número 2 dice, ¿cuál invitarlo ni qué 8 cuartos? Que venga, que se presente, y si no se presenta, no se analiza su protocolo. Y el tercero dice, no, ni una cosa ni otra. Invitarlo, pero solo en casos en que nosotros mismos nos sintamos perdidos y le queramos hacer preguntas. Fue lo que pasó acá en la Secretaría de Salud hace como 2 años y medio, que llegó una petición de campo clínico, pero no vimos a nadie, ni había un soporte real de protocolo, no sabíamos exactamente cuál era la intención del estudio, se le ocurrió mucho acerca de que, pues ellos, la gente que querían dar esto inicialmente, era para ver si funcionaba, y alguien muy adecuadamente dijo, qué es lo que van a querer después, que les compremos lo que está en este protocolo. Y nos autorizó, y ahí quedó. Y pero nunca la gente que del protocolo que venía de Europa dijo, vamos para allá para presentarlo, ¿verdad? Jamás. Tampoco, también hay que ser honesto, la Secretaría tampoco nunca dijo, pues que venga uno y que nos enseñe, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Sí? ¿Sí? Y al final de cuentas quedó en que no se hizo. No se hizo. Luego, no se hizo, y luego vino lo de la pandemia, pues ya menos. Entonces, eso ha estado muy limitado a muchas cosas también por aspectos de la pandemia, que espero que ya tarde, pues unos 6, 8 meses y se acabe ya. Pues sí. Pues sí, desde el punto de vista de quién de estos 3 miembros puede estar contradiciendo a la guía, pues solamente es el número 2, porque está dentro de la competencia de cada comité. Es decir, pues los estaremos invitando sistemáticamente o los estaremos invitando excepcionalmente. Eso está dentro de su competencia. El número 2, el que dice que si no se presenta, no se analizará su protocolo, pues ese sí está entonces en contra de la guía, porque la guía no lo establece como algo obligatorio. Marcial, el número 3, por favor. 6 se reúne el primer miércoles de cada mes a las 10. En esta ocasión, el presidente convoca una reunión adicional de carácter extraordinario, se celebrarse el segundo miércoles de ese mes, también a las 19. El vocal secretario envía por email a los integrantes la agenda de documentos a revisar el segundo martes del mes a las 8 horas. La anticipación para la agenda y documentos es insuficiente. Así es, muy bien. Muchas gracias, porque tiene que ser como 3 días. Son 7 días hábiles para las ordinarias y 3 días hábiles para las extraordinarias. Por supuesto, el hecho que el vocal secretario no las envió con anticipación, con la anticipación que requiere la guía, no quiere decir que por eso se cancele la junta. ¿No? Puede ser que por la importancia de esta, pues se haga porque se tiene que hacer, porque es para atender un asunto que potencialmente puede poner en riesgo a los participantes. Simplemente, bueno, hacerle ver al secretario que esto no es la anticipación que se espera de él.
Los aspectos éticos para evaluar los protocolos. ¿Qué es lo que van a checar en los protocolos? Dice la guía que es primero su valor científico y social. Aquí en este protocolo hay una hipótesis banal, hay algo que realmente solo refleja una curiosidad de la persona que elabora el protocolo, pero que realmente no va a solucionar una necesidad médica real de los pacientes en general y mucho menos de los participantes. Rigor científico en el diseño y conducción del estudio, de acuerdo con la experiencia, con el expertise, con los conocimientos de los integrantes, porque para esto, por supuesto, cuentan con el respaldo del otro comité, ¿el de qué? El comité de investigación. Los criterios de selección de los participantes y, asociado a esto, la proporcionalidad en los riesgos y beneficios. O sea, el protocolo, ¿por qué llama solo a pacientes por un máximo de 60 años? Es algo importante que se señala en las guías de la buena práctica clínica para la población geriátrica, que de no existir una razón científica de peso, no se tiene por qué poner un límite de 55 o 60 años, sino que se abra a pacientes de mayor edad, porque los datos que se generen pues serán también importantes posteriormente para saber si, pues, si las conclusiones son también aplicables a este tipo de pacientes. Habla de otros aspectos como que la evaluación del protocolo tiene que ser independiente, en el sentido de que quienes están en el comité pues no sean también parte del staff de investigación, respeto a los participantes, principalmente en términos de privacidad y confidencialidad de datos, y por supuesto checar si el consentimiento informado realmente refleja los procedimientos que contempla el protocolo y los riesgos, las toxicidades que se observaron en aquel importantísimo documento que se llama Manual del Investigador y se conoce también como brochure. En la toma de decisiones, el proceso de discusión y deliberación debe ser incluyente. Inclusive puede ser que haya aspectos científicos, médicos, que no sean del todo comprendidos por aquellos miembros que no tienen esa formación científica, pero que es importante que escuchemos sus dudas y preguntas, porque cosas que nosotros dábamos por sentado, pues puede ser que ya desde la perspectiva de una persona que no tiene esa formación, bueno, nos damos cuenta que tiene que ser mucho más explícito o inclusive. Y esto ocurre también, que nosotros mismos no comprendemos. Pensamos que comprendemos, pero no comprendemos. Cuando una persona no puede explicarle a un participante o a un integrante de un comité sin formación médica, cuando no puede explicarle un procedimiento, un diseño de estudio en términos que el otro comprenda, es posible que nosotros mismos no lo comprendamos para comenzar. El presidente del comité es responsable de que todos participen. Así que si uno de los miembros, por lo general, siempre se queda por ahí en silencio, pues es responsabilidad del presidente que le pregunte directamente qué piensas, qué estás pensando. Cuéntame. Y así, y precisamente para promover esa participación es tan importante que el que calla hable, como el que los que normalmente hablan escuchen, sin juicios, sin interrupciones, sin intentar poner palabras en la boca del otro ni interpretar por su propia cuenta. Es importantísimo dar el ejemplo. El mismo presidente tiene que dar el ejemplo de escuchar pacientemente. Con ese aspecto yo no tengo problema, Enrique.
comité sí es así muy, muy activo, hay gente bravísima, buenos criterios, buenas apelaciones, y el consenso normalmente es fácil, pero yo, por ejemplo, las gentes que a veces siento rudísimas, que como tú dijiste, que no quieren hablar, es el sacerdote, la monja, pero cuando hablan, como dice la raza, espeso y durísimo. Entonces, no, en ese aspecto Rosa Isala y yo no tenemos problemas con nuestro comité. Muchas gracias. Marcial, yo creo que también quizá puedas o quieras compartirnos alguna experiencia. ¿Cómo mantener el diálogo abierto con una persona que claramente piensa distinto a ti? Bueno, puede ser llevarlo, eso es muy frecuente, es manteniendo la serenidad, es muy importante, manteniendo la serenidad y sí marcando pautas de respeto, de que no se hagan argumentos ad hominem. Eso es muy importante. Llegar a encontrar cuáles son las afirmaciones de cada uno, las premisas, y conducir a una situación donde quede claro en qué sí está de acuerdo y quede claro en qué no se está de acuerdo, y quizás llegar a esta afirmación que utilizan mucho en Estados Unidos, se dice en inglés, let's agree to disagree. Llegar pues estamos de acuerdo en no estar de acuerdo. De acuerdo. Dejando por lo menos la claridad en el desacuerdo, ayude a que ese sea el acuerdo, la claridad en los puntos de desacuerdo. Muy bien, muy bien. Pero debo decir, perdón, es escaso eso, no es frecuente. Es escaso, ajá. Lo más común que se presente en la práctica en este tipo de discusiones, ¿qué es, Marcial? Es que pues, a nadie gusta, la gente nos sentimos humillada o herida en un desacuerdo, ¿no? Y la dinámica de las redes sociales en este momento, pues influyen más sobre eso, se genera una susceptibilidad mayor en esto. No Así es. Pienso, por ejemplo, en Twitter, hay situaciones donde en las interacciones existe una necesidad compulsiva de dar la última respuesta, ¿no? O sea, aunque no estamos de acuerdo, o sea, no hay necesidad de contestar a todo, pero hay personas que sienten que si no contestaron algo, están siendo... sí, es cierto. Que no soportan el silencio y su significado, ¿no? Sí. Tienen que dar la última palabra, sí. Y por supuesto que la última se convierte entonces en la penúltima, porque entonces si el mismo ciclo o la misma actitud mental está de la otra parte de la mesa, pues entonces el ciclo de réplicas pues, se vuelve interminable. Así es. Y así como existen los argumentos ad hominem, también existe algo que no sé cómo lo puedo llamar, pero como que la percepción o el escuchar ad hominem. El creer que el desacuerdo sobre el concepto tiene que ver con un juicio sobre mi persona, ¿no? Así es. Y entonces, pues esto poco a poco se desliza a una discusión entre egos. ¿Y quién se deja afuera? Entonces, ¿quién queda realmente fuera del centro, del foco de la discusión? Pues el participante, el paciente, la persona que nosotros estamos queriendo proteger. En el afán de demostrar quién tiene la razón, en ocasiones puede ser que perdamos de vista, bueno, para comenzar, ¿para qué estamos aquí sentados? ¿A quién estamos intentando proteger y de qué lo estamos intentando proteger? Así es. Sí.
Así es. Y también en ocasiones puede ser que quede fuera de la discusión el hecho de que no existe un grupo homogéneo de participantes que todos van a tener que ser protegidos de la misma forma dentro de este protocolo. Es posible que tu posición sea válida para ciertas circunstancias, casos, y que mi posición sea más válida en el sentido de útil en la protección para otro tipo de personas. Es importante también esto. Por supuesto que hay discusiones de tipo ético que aplican para todo tipo de personas, pero aspectos del cómo, no tanto del qué, sino del cómo, puede ser que sean distintas y que por lo tanto en el dictamen final o en la recomendación final se le proponga al investigador. Para este tipo de pacientes recomendamos esta acción y para este otro tipo esta otra. ¿Ok? Y para los que no entren en la categoría A y en la categoría B, por favor, cuéntenos, pregúntenos. Punto 3. Las decisiones se tomarán por consenso, no por mayoría de votos. Esto hace que pues, las discusiones pueden tornarse, bueno, la toma de decisiones pues pueda tomar más tiempo. La tendencia natural de todos cuando pues, tenemos prisa, tenemos muchas cosas que hacer, y ya cada quien externó su posición y parece que no nos ponemos de acuerdo, que simplemente el presidente diga, bueno, levantemos la mano los que estamos de acuerdo con la propuesta A y nosotros con la propuesta B. Y no es esto lo que se nos pide, sino tomarlas por consenso. Este es un reto muy, muy particular. Por eso precisamente, que tenemos que acordar cuál es la protección mínima básica que tienen que tener estos participantes o cuál es el tipo de participantes para el que sí conseguimos un consenso y quizá haya otro tipo de participantes que todavía no tenemos consenso o que vamos a buscar un consenso para la próxima sesión porque ya tenemos aquí 2 horas y cada quien ya tiene sueño y tiene cansancio, pero hicimos un consenso sobre esta parte, ¿no? Hay que también pensar que al salir un dictamen favorable para un protocolo, puede ser que se diga, vamos a estarle presentando recomendaciones para la protección completa de sus participantes en los próximos 3 meses. Así que espere de parte nuestra recomendaciones específicas. Solamente los integrantes que estén presentes físicamente en la sesión serán los que podrán emitir opiniones para la toma de decisiones. Como ya vimos, esto se suspendió temporalmente durante la pandemia, pero vamos a ver qué pasa cuando termine. Esto para mí es algo realmente no me parece correcto que se tome así, porque podría haber comentarios importantísimos de un miembro que no pudo estar presente físicamente y que sería importantísimo conocer. Y por supuesto, como ya vimos, ni investigadores, ni patrocinadores, ni cualquier otra persona directamente involucrada en el estudio tienen que estar presentes durante la deliberación y por supuesto durante el consenso. Solo serán válidas cuando exista el quórum. Perfecto. Vamos a ver cuál de estos casos es en el que se ha producido una desviación de lo que pide la guía de conducta. Comenzamos con Rosa Isela. Lea, por favor, Rosa Isela, el caso. No sé si está Rosa Isela con nosotros.
cerrado su micrófono. Así. Perdón. El CEI acepta que se llame por teléfono a uno de los integrantes que no pudo acudir físicamente a la sesión para que su opinión ayude a destrabar una difícil decisión. Pues en el caso de pandemia, una videollamada puede ser posible. ¿O Claro. Entonces, ¿se podría decir que sí? Sí, actualmente sí, tal como está en la guía, tal como fue formulada la guía antes de pandemia, no. Yo estoy en desacuerdo personalmente con la guía en este aspecto, pero así es como está. Okay. Según la guía, no, actualmente sí. Sí, así es. Doctor Cisneros, el investigador, después de haber presentado el estudio y respondió a las preguntas del comité, pregunta si puede quedarse como observador en silencio durante las deliberaciones del comité. El presidente le niega esta petición. Depende de lo que marque en el protocolo del principio de trabajo, pero yo en lo personal, Ernesto Cisneros sí permite que la gente esté en silencio. Porque muchas veces como que toman cosas que pueden ayudar a lo que él está haciendo. Si no le gusta a la gente esto, les agradó mucho este parámetro, etc. Yo en lo personal, pero sí sé de otras gentes que somos 12, somos 11 y entran 11 y se acabó. Yo en lo personal, insisto, Ernesto Cisneros, yo sí le permito en silencio. Y te voy a hacer un comentario. Yo en una ocasión he invitado a directivos y les permito la palabra. Creo que una cosa es que lo que digan ellos es muy aceptable, pero al final de cuentas los que vamos a votar somos del comité. Digan lo que diga el directivo. Entonces, yo sí tengo mucha apertura y probablemente soy un error, pero sí les permito. Yo. Gracias. Sí, hay una parte de la sesión en donde precisamente se acepta todo tipo de personas que puedan aportar pues al tema. El propio investigador o miembros de su staff, inclusive antes, ya no actualmente, pero antes, hasta el patrocinador. Y hay otra parte en donde ya se les da las gracias, salen y entonces ya comienzan las discusiones internas. Como la guía dice participar, estoy de acuerdo con usted en que puede dejar entre los procedimientos operativos de su comité que si el presidente o si los miembros están de acuerdo, el investigador puede permanecer en silencio presente si creen que las discusiones que él escuche pues van a ser de provecho para él o ella. Pero esto es algo muy a decisión de cada comité y yo creo que se tiene que ver caso por caso, porque también puede ser que la prominencia, que la reputación o la influencia de ese investigador en particular sobre el comité sea tanta que simplemente con el hecho que esté ahí sentado influya y que no se sientan en libertad absoluta los integrantes pues para decir aquello que realmente piensan. Por eso decía yo, cuando decía yo tengo un comité bastante bravo de gente académicamente de otro, en el top en este momento, y decía comparado contra los comités de la Secretaría, donde están puros jubilados o pensionados, no, acá están activos y están leiditos y hablan muy concreto, muy directo. Entonces, esté o no esté el directivo, le dan a la cabeza. Y aunque el directivo haga un comentario, si no están de acuerdo, no están de acuerdo. Y sí, lo que usted dice ahorita, Enrique, es muy diferente que llegue un directivo a un comité de pensionados, donde diciendo que ya me van a correr o ya no van a querer que esté aquí, etcétera, etcétera. Entonces sí se alinean. Pero acá, la gente que yo tengo,
Y ahí está Rosy que me acompaña, que me hacen el favor de acompañarme. Son durísimos, pero durísimos. Sí, muy bien, doctor. Muchas gracias. Y entonces pasamos con Marcial al tercer caso. Una sesión es cancelada por no existir quórum, por lo que se convoca a una una reunión extraordinaria que tendrá lugar 3 días después. Para la sesión extraordinaria se logra la asistencia de 6 de los 10 integrantes, incluyendo el presidente, pero uno de los vocales presentes es subinvestigador del estudio que se estará evaluando. Por consenso, se decide proseguir con la reunión. Se toma un consenso. Continuamos con la, Sí, con la con la reunión o reunión. no, y se consensa que sí. Continuemos. Entonces, creo que se relaciona con lo que acabamos de hablar. Personalmente, creo que depende de la interpretación que se haga de lo que pida la guía, porque podría haber criterios encontrados. Yo pensaría que no está en contra de lo que pide la guía de conbioética. Bueno, aquí tenemos un caso claro de conflicto de interés porque participa en el staff que va a conducir el estudio. Entonces ya no tendríamos realmente 6, sino vamos a tener 5. Y la guía marca como quórum más del 50%, incluyendo el presidente. Por lo tanto, en este caso sí, pues no se puede efectuar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Rosa Isela. Dice, el CEI y el comité de investigación enfrentan problemas de disponibilidad de sala de juntas y de horario de sus integrantes para sesionar. Deciden entonces sesionar de manera conjunta. ¿Se desvía esto de la guía? Creo que es posible. Ok, claro que es posible, claro que es posible. Por supuesto, no es la situación ideal. Una cosa es que sesionen de manera conjunta en ciertas circunstancias, ciertos días con cierto propósito, y otro que lo hagan siempre. Tendríamos que, bueno, sí, para comenzar, se están cumpliendo los propósitos de ambos comités, siempre está en armonía con lo que dictan sus procedimientos operativos internos. Hay la posibilidad que en vez de que nos tardemos 1 hora, nos estamos tardando ahora 2 o 3, o que los objetivos de uno de los dos comités pues no se estén cumpliendo. Entonces, digo, ¿de qué es posible? Es posible, simplemente hay que considerar estas cosas antes de decidirlo, hacerlo de forma sistemática. Y entonces, doctor Cisneros, si lee, por favor, este último caso. Aquel debate que se ha alargado por 2 horas o más del horario que debe ser, para llegar a una decisión, el presidente pide votar a la opción, por la opción A o la B. El vocal secretario y 2 de los otros vocales optan por la A. 3 vocales optan por la B. El presidente entonces otorga un voto de calidad por la A y da por terminada la sesión, empatándola. Exacto. Dice... Y si yo no estoy de acuerdo, con la... Claro, son 3 los votos para la A, son 3 los votos para la B. Entonces el presidente dice, pues yo voy a dar aquí mi voto de calidad para el desempate y yo digo que es la A y doy por terminada la sesión. Y estamos todos cansados y con hambre. No, pero, a ver, entendí mal. Entonces yo estaba empatada 3-3 y yo tengo que dar voto de calidad. Ajá. Ah, no, ¿Qué pues sucede? sí, claro que ¿Que sí. eso es compatible con la guía? Sí, sí. Bueno, pues la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque no se tiene que tomar decisiones por número de votos o proporción de votos, sino por consenso. Es como, perdón, es como en los juicios de Estados Unidos que checan una y otra y otra y otra vez hasta que están de acuerdo o no de acuerdo. Así es.
Inclusive puede ser que uno de los vocales diga, con el fin que nos une a todos de que este protocolo, que finalmente sí estamos de acuerdo en lo general, ¿no?, que se tiene que hacer o que no se tiene que hacer, con ese fin, yo, aunque quiero que quede expresado en el acta, que personalmente no estuve de acuerdo por los aspectos Y, Z, sí estoy de acuerdo con el aspecto X y creo que por esa razón yo respeto el consenso, bueno, respeto la decisión del resto de mis compañeros y secundo esto, aunque en este aspecto específico no estuve yo de acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya estamos por terminar para pasar a uno de los aspectos también más importantes, que son los tipos de dictamen. Entonces hay 3 tipos de dictamen básicos. El más conocido pues es la aprobación, porque cumple con todos los requisitos establecidos, todos los aspectos éticos que se consideraron, y la vigencia máxima de la aprobación, recordemos que es de 1 año. ¿Ok? Así que al año es importante que se dictamine si el protocolo puede continuar. Y es posible que al terminar el año nadie se acuerde que ya perdió la vigencia, ni el investigador y su staff, ni los integrantes del comité, así que responsabilidad pues del vocal secretario comenzar a poner en la agenda de trabajo para la sesión del próximo año la renovación de ese protocolo. Puede ser que el dictamen sea, pues está pendiente porque requiere modificaciones mayores y tendrá que ser reevaluado en pleno en cuanto ya se hagan esos cambios que nosotros sugerimos o solicitamos, quiero decir. O bien que requiere modificaciones menores y que simplemente con que se nos informe que ya se hicieron, pues ya con esto basta que el presidente o el secretario vocal den su aprobación de forma expedita. O bien, no sabemos todavía si se requieren modificaciones mayores o menores porque hay dudas, esto está en proceso, no hemos todavía llegado a un consenso, así que pues tendremos que sesionar otra vez. Mientras tanto, estas son nuestras dudas. Y señalar un plazo de 30 días naturales para que el investigador resuelva las observaciones a partir de la fecha en que las reciba. Y el tercer y último tipo de dictamen, pues es el de no aprobado, porque existen razones éticas, metodológicas, normativas que tienen que ver con la institución o con la GCP, pues que ameritan una reestructuración pues de prácticamente todo el protocolo. Entonces, prácticamente se le dice al investigador, por favor, rehaga el protocolo en los aspectos de diseño, en los aspectos de criterios de inclusión, exclusión, o en pues todo el seguimiento de los eventos adversos posibles, o su consentimiento de plano está muy, muy mal hecho, y entonces por lo pronto no queda aprobado. Pero aquí es importante fundamentar con argumentos claros y específicos. La razón por la que no se aprueba es A, B, C, D, inclusive si es tan malo el protocolo que son 17, 25 puntos los que se tienen que cambiar, pues que queden todos. Recordemos que la función resolutiva del comité tiene que ir de la mano siempre con la función ¿qué? Educativa. Entonces no se trata de ponerme detrás de un escritorio con el martillo de juez y decir tu protocolo se rechaza, sino yo quiero que sepas claramente por qué, para que la próxima vez tú lo hagas mejor.
Y si te quedan dudas, por favor, aquí estamos para ti, para que nos comentes. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, interesante la charla hoy, José Enrique. Muy interesante. Fantástico. Pues entonces, gracias. Yo solo quisiera Sí. agregar un comentario que no es de la clase, es más bien del programa. Les enviamos por correo la información de los cursos que acabamos de lanzar. Próximamente tendremos la 6ª edición de este diplomado y la 2ª edición de otro curso que se llama Cuidando al Cuidador. Entonces, si desean compartirlo con sus colegas, se los agradeceríamos mucho. Muchas Gracias. gracias, Adriana. Cuídense todos. Hasta la Un próxima. abrazo. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias.